Rúbricas, séptimo básico a cuarto medio, asignaturas, 2025. Las asignaturas de educación básica y educación media en las que los docentes se inscriben son artes visuales, ciencias naturales, ciencias para la ciudadanía, educación ciudadana, educación física y salud, filosofía, francés, historia, geografía y ciencias sociales, inglés, lengua y literatura, matemática, música, religión católica, religión evangélica, tecnología. Rúbricas para el módulo 1, 2025. Rúbricas para evaluar el módulo 1. Séptimo básico a cuarto medio, asignaturas. Indicadores evaluados a partir del módulo 1 del portafolio. Rúbrica del indicador, formulación de objetivos de aprendizaje. Rúbrica del indicador, relación entre actividades y objetivos. Rúbrica del indicador, fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje. Rúbrica del indicador, estrategia de monitoreo de los aprendizajes. Rúbrica del indicador, análisis a partir del monitoreo de los aprendizajes. Rúbrica del indicador, uso formativo de la información recogida a partir del monitoreo. Rúbrica del indicador, reflexión en torno al desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Indicadores evaluados a partir del módulo 1 del portafolio. El esquema que se presenta a continuación sintetiza los indicadores evaluados y la tarea a partir de la cual se evalúa cada uno de ellos. Tarea 1. Planificación de la enseñanza para todos los estudiantes. Formulación de objetivos de aprendizaje. Relación entre actividades y objetivos. Fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje. Tarea 2. Evaluación formativa. Estrategia de monitoreo de los aprendizajes. Análisis a partir del monitoreo de los aprendizajes. Uso formativo de la información recogida a partir del monitoreo. Tarea 3. Reflexión pedagógica. Reflexión en torno al desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Rúbrica del indicador, formulación de objetivos de aprendizaje. Este indicador evalúa la capacidad del docente para plantear objetivos de aprendizaje que indican claramente las habilidades y conocimientos que sus estudiantes deben desarrollar. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 1. Planificación de la enseñanza para todos los estudiantes. Tablas de descripción de las 3 experiencias, solo objetivos de las experiencias de aprendizaje. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. La mayoría de los objetivos propuestos para las experiencias dan cuenta claramente de las habilidades y conocimientos que el docente se propuso alcanzar con sus estudiantes. Competente. Todos los objetivos propuestos para las experiencias dan cuenta claramente de las habilidades y conocimientos que el docente se propuso alcanzar con sus estudiantes. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, logra integrar conocimientos, habilidades y actitudes en objetivos propuestos para sus experiencias. Nota. 1. ¿Cuándo un objetivo no da cuenta claramente de lo que el docente se propone alcanzar con sus estudiantes? Cuando está redactado como un objetivo a realizar por el docente, ejemplo. Revisar los avances de los trabajos por cada estudiante. Cuando su redacción involucra demasiadas habilidades y o conocimientos, de modo que no se entiende realmente lo que el docente apunta a alcanzar con sus estudiantes. Cuando señala solo la actividad y no el aprendizaje que se quiere lograr a través de ella, ejemplo. Trazar en el mapa la ruta de los exploradores sería solo una actividad, porque el aprendizaje a lograr es conocer las rutas. Realizan lectura de fuentes primarias y secundarias sobre avances científicos importantes en las ciencias naturales en el siglo XX, ya que el aprendizaje a lograr sería reconocer avances científicos en el ámbito de las ciencias naturales durante el siglo XX. En el caso de los objetivos centrados exclusivamente en aspectos actitudinales o transversales, dada su naturaleza, no es necesario que incluyan habilidad y conocimiento. Este tipo de objetivos deben incluir claramente la actitud que deben desarrollar los estudiantes y en relación con qué deben desarrollar dicha actitud.
Rúbrica del indicador, relación entre actividades y objetivos. Este indicador evalúa la capacidad del docente para proponer actividades coherentes con los objetivos de aprendizaje. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 1. Planificación de la enseñanza para todos los estudiantes. Tablas de descripción de las 3 experiencias de aprendizaje con sus respectivos objetivos. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. En la mayoría de las experiencias, todos los objetivos de la experiencia son abordados a través de actividades que el docente propone a sus estudiantes y todas las actividades se relacionan con los objetivos. Competente. En todas las experiencias, todos los objetivos de la experiencia son abordados a través de actividades que el docente propone a sus estudiantes y todas las actividades se relacionan con los objetivos. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, en alguna de las experiencias de aprendizaje, el docente propone al menos una actividad contextualizada que permite a los estudiantes comprender el sentido, importancia o utilidad de los aprendizajes propuestos. Notas. 1. Las actividades en el contexto pedagógico contemplan todas las propuestas que hace el docente a sus estudiantes para que ellos alcancen los aprendizajes, por ejemplo, las tareas que les solicita, las preguntas que les formula, las actividades grupales e individuales, las explicaciones, recursos, etc. Considere que un docente podría integrar alguna actividad o objetivo de una asignatura distinta a aquella por la cual está siendo evaluado, dando cuenta de un trabajo interdisciplinar o proyecto entre asignaturas. La relación entre las actividades y los objetivos se evalúa considerando los objetivos de su asignatura, por lo que presentar objetivos de otra asignatura no perjudica su desempeño en este indicador. 2. Actividades contextualizadas, son aquellas que permiten a los estudiantes transferir lo que van aprendiendo a situaciones o problemas reales, fuera del ámbito netamente teórico, ya sean conocidas o con las que ya están familiarizados, como también situaciones o problemas nuevos, a los que no se hayan enfrentado hasta el momento. Rúbrica del indicador, fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje. Este indicador evalúa la capacidad del docente para fundamentar la pertinencia de las estrategias de enseñanza con la diversidad de su grupo, considerando distintos tipos de características de los estudiantes y los aprendizajes propuestos. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 1. Planificación de la enseñanza para todos los estudiantes. Subtarea 1A. Tablas de descripción de las 3 experiencias de aprendizaje. Subtarea 1B. Fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje. Insatisfactorio. No cumple con las condiciones del nivel básico, o, la respuesta o fundamentación no hace referencia a las experiencias de aprendizaje presentadas en la tarea 1A. Básico. El docente fundamenta la pertinencia de la experiencia de aprendizaje planificada, vinculando, al menos, una oportunidad de aprendizaje con una característica de sus estudiantes. Competente. El docente fundamenta la pertinencia de la experiencia de aprendizaje planificada, vinculando las variadas oportunidades que ofrece a sus estudiantes para que puedan participar y avanzar en el aprendizaje propuesto con las diferencias que existen entre sus estudiantes, refiriendo al menos a 2 de los siguientes tipos de características de aprendizaje, del contexto sociocultural y otras asociadas a sus experiencias e intereses. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, en su fundamentación el docente explica cómo en la experiencia promueve que los estudiantes respeten o valoren la diversidad. O, en su fundamentación el docente logra reflexionar sobre su propia práctica en relación con el enfoque inclusivo. Notas. 1. Variedad de oportunidades, se observan en el diseño de estrategias de aprendizaje, a través de múltiples y diversas acciones para generar aprendizajes y lograr un desarrollo integral de todos los y las estudiantes. Se basan en distintos medios, recursos de aprendizaje diversos, organización del tiempo y el espacio de aprendizaje, actividades, etc., considerando las características, necesidades e intereses de sus estudiantes. 2. Características de los estudiantes, características de aprendizaje, conocimientos previos, trayectorias educativas, habilidades propias del nivel, ritmos y formas de aprendizaje, entre otras. Características del contexto sociocultural,
etnia, nacionalidad, características de la comunidad educativa, de las familias y comunidad local en que se insertan, entre otras. Características asociadas a sus experiencias e intereses, gustos, preferencias, aficiones, historias de vida, rango etario, identidad de género, entre otras. 3. La reflexión es entendida como la indagación y análisis de las situaciones de la práctica que implican pensar detenidamente sobre los elementos significativos de esta, evaluando y cuestionando la propia práctica. Rúbrica del indicador, estrategia de monitoreo de los aprendizajes. Este indicador evalúa la capacidad del docente para plantear indicadores de evaluación que señalan el desempeño esperado e implementar una actividad coherente con esos indicadores, con el fin de monitorear el progreso de los estudiantes en los aprendizajes. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 2. Evaluación formativa. 2A. Estrategia de monitoreo del aprendizaje. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico, al menos la mitad de los indicadores de evaluación dan cuenta de conductas observables relacionadas con él o los objetivos de aprendizaje que se propuso abordar. Y, la actividad implementada para monitorear permite recoger evidencia de al menos la mitad de los indicadores de evaluación que contempló. Competente. Todos los indicadores de evaluación dan cuenta de conductas observables relacionadas con él o los objetivos de aprendizaje que se propuso abordar. Y, la actividad implementada para monitorear permite recoger evidencia de todos los indicadores de evaluación que contempló. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, en la estrategia de monitoreo el docente ofrece distintas formas o alternativas para que los estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes. Nota. 1. Los indicadores de evaluación se caracterizan por detallar los desempeños o conductas específicas que espera observar y evaluar usando una determinada estrategia. También por considerar habilidad y contenido, ser acotados y estar redactados de manera simple y breve. 2. La actividad que describa debe referir directamente a lo que espera monitorear. Sé detallado al referirse a esta actividad, pues respuestas generales tales como hice preguntas o hicieron la guía sin indicar en qué consistían, no permiten saber si a partir de la misma es posible levantar información sobre los indicadores monitoreados. Rúbrica del indicador, análisis a partir del monitoreo de los aprendizajes. Este indicador evalúa la capacidad del docente para analizar e interpretar la información recogida a través de las estrategias de monitoreo, identificando sus causas y estableciendo conclusiones relevantes para su trabajo pedagógico. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 2. Evaluación formativa. 2b. Análisis y uso formativo de la evaluación. 2b. A. Analice los resultados de aprendizajes que pudo levantar a partir de la estrategia de monitoreo implementada y explique qué conclusiones pudo extraer respecto de los mismos. 2b. ¿Cuáles son las posibles causas de estos resultados? Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente analiza distintos resultados de aprendizaje que observa durante el monitoreo, es decir, da cuenta de aspectos logrados, no logrados y o diferencias entre los desempeños de sus estudiantes. Y, menciona las posibles causas sin explicar cómo sus decisiones pedagógicas o situaciones contextuales favorecieron o dificultaron al menos un resultado de aprendizaje observado. Competente. El docente analiza distintos resultados de aprendizaje que observa durante el monitoreo, es decir, da cuenta de aspectos logrados, no logrados y o diferencias entre los desempeños de sus estudiantes. Y, explica las posibles causas, es decir, por qué sus decisiones pedagógicas o situaciones contextuales favorecieron o dificultaron al menos un resultado de aprendizaje observado. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, explica los resultados de aprendizaje observados en sus estudiantes considerando causas de distinta naturaleza, tanto sus decisiones pedagógicas como situaciones contextuales. Rúbrica del indicador, uso formativo de la información recogida a partir del monitoreo. Este indicador evalúa la capacidad del docente para ajustar o plantear estrategias orientadas a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, a partir de la información recogida durante el monitoreo de los aprendizajes.
Evidencia que debe ser revisada. Tarea 2. Evaluación formativa. 2b. Análisis y uso formativo de la evaluación. 2b.c. Teniendo en cuenta el análisis de los resultados y las causas identificadas, describa detalladamente las acciones que realizó para favorecer el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente propone al menos una acción orientada a mejorar los aprendizajes observados. Competente. El docente propone al menos 2 acciones orientadas a mejorar los aprendizajes observados, y al menos una de ellas promueve que los estudiantes se involucren en la mejora de sus aprendizajes. Destacado, cumple con el nivel competente y, además, propone acciones que se hacen cargo tanto de quienes tienen dificultades como de quienes han logrado los aprendizajes. Rúbrica del indicador, reflexión en torno al desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Este indicador evalúa la capacidad del docente para reconocer el aprendizaje socioemocional que sus estudiantes necesitan desarrollar a partir de la observación de ellos en situaciones de la vida escolar. Reflexionar sobre cómo sus actitudes, formas de actuar y de relacionarse con sus estudiantes favorece o dificulta promover el desarrollo de aprendizajes socioemocionales en ellos. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 3. Reflexión pedagógica. 3a. Reflexión en torno al desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Insatisfactorio. No cumple con las condiciones del nivel básico. Básico. El docente identifica cuál es el aprendizaje socioemocional y, si bien, refiere al comportamiento que observó en sus estudiantes, no lo utiliza para fundamentar por qué necesitan desarrollar ese aprendizaje. Y, identifica que mantendría o que modificaría de su actitud, forma de actuar o de relacionarse, solo mencionando en que podría aportar al desarrollo del aprendizaje socioemocional, sin explicar cómo. Competente. El docente identifica cuál es el aprendizaje socioemocional y fundamenta por qué sus estudiantes lo necesitan desarrollar, a partir del comportamiento que observó en sus estudiantes. Y, identifica que mantendría o que modificaría de su actitud, forma de actuar o de relacionarse, explicando cómo esto podría aportar al desarrollo del aprendizaje socioemocional. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, a partir de la observación de los y las estudiantes, el docente relaciona distintos factores que pueden estar influyendo en su comportamiento y plantea hipótesis sobre lo que podrían estar pensando y sintiendo. Notas. 1. Aprendizaje socioemocional. Son conocimientos, habilidades y actitudes tanto sociales como emocionales relacionadas con el reconocimiento y manejo de emociones, con el cuidado y preocupación por otros y con la toma de decisiones responsables, entre otros. Para conocer más de estos aprendizajes consulte el glosario del manual portafolio. 2. En esta explicación el docente debe entregar detalles de cómo lo que mantendría o modificaría, su actitud, forma de actuar o de relacionarse, influye en los estudiantes, es decir, cómo los hace sentir, cómo reaccionan a esto, cómo se va modificando su relación con ellos, entre otras formas que, finalmente, aportan al desarrollo del aprendizaje socioemocional. 3. Algunos factores que el docente puede relacionar son, características de sus estudiantes, de su contexto, formas de relacionarse entre los estudiantes o con los adultos, actitudes y formas de actuar, entre otros. Rúbricas para el módulo 2, 2025. Rúbricas generales para evaluar el módulo 2 del portafolio. Séptimo básico a cuarto medio 2025, asignaturas. Indicadores generales evaluados a partir del módulo 2 del portafolio. Rúbrica del indicador, ambiente de aula. Rúbrica del indicador, promoción de la participación de sus estudiantes. Rúbrica del indicador, promoción de la participación, clase con solo un estudiante. Rúbrica del indicador, contribución de las actividades al logro de los objetivos. Rúbrica del indicador, promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo. Rúbrica del indicador, uso de conocimientos y experiencias de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Rúbrica del indicador, uso de los desempeños de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Rúbrica del indicador, promoción de la equidad de género en el aula.
Indicadores generales evaluados a partir del módulo 2 del portafolio. El esquema que se presenta a continuación sintetiza los indicadores evaluados a través del módulo 2 del portafolio de asignaturas, séptimo básico a cuarto medio. Tarea 4. Clase grabada. Ambiente de aula. Promoción de la participación de sus estudiantes. Contribución de las actividades al logro de los objetivos. Promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo. Uso de conocimientos y experiencias de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Uso de los desempeños de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Promoción de la equidad de género en el aula. Rúbrica del indicador, ambiente de aula. Este indicador evalúa la capacidad del docente para promover un ambiente que propicia el aprendizaje, generando relaciones de confianza, valoración, respeto y equidad con sus estudiantes. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. Durante la mayor parte de la clase se evidencia un ambiente de aula que propicia el aprendizaje en el que se observa una buena convivencia. Competente. Durante toda la clase se evidencia un ambiente de aula que propicia el aprendizaje en el que se observa una buena convivencia. Y se observa una relación de confianza entre docente y estudiantes. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente propone una actividad en la que son los estudiantes quienes construyen o descubren los aprendizajes de la clase. Notas. 1. Buena convivencia. Se observa cuando hay un ambiente en el que existe un trato respetuoso, pues estudiantes y docentes se escuchan entre sí y no hay comentarios o actitudes despectivas ni situaciones de discriminación de ningún tipo, malas palabras, burlas, etc. Además, los estudiantes están focalizados en las tareas, respondiendo las preguntas o solicitudes del docente. Parte de la buena convivencia implica que en caso de existir situaciones que interfieren en el trato respetuoso o en la focalización, el docente utiliza estrategias para abordar estas situaciones, con la intención de restablecer una buena convivencia. 2. Relación de confianza. Se observa cuando hay un ambiente de aprendizaje agradable y cómodo en que docente y estudiantes interactúan de forma horizontal y en confianza. En este tipo de ambiente, el docente demuestra interés y se detiene ante las opiniones o desempeños de sus estudiantes. Está atento a escuchar lo que ellos plantean para recoger o valorar sus intervenciones, ya sean correctas o incorrectas. A su vez, los estudiantes se muestran interesados por lo que están aprendiendo, participan de forma espontánea, se entretienen, van más allá de lo solicitado, aportan, discrepan o plantean sus inquietudes y experiencias. Rúbrica del indicador, promoción de la participación de sus estudiantes. Este indicador evalúa la capacidad del docente para promover que los y las estudiantes participen y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. O, es evidente que él o la docente ofrece la participación solo a algunos estudiantes. Básico. El docente logra que sus estudiantes participen a lo largo de la clase. Competente. El docente logra que sus estudiantes participen a lo largo de la clase y que colaboren con el aprendizaje de sus pares. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, se observa sistemáticamente que los y las estudiantes colaboran con el aprendizaje de sus pares. Notas. 1. Los estudiantes colaboran con el aprendizaje de sus pares cuando interactúan entre ellos en función de los aprendizajes. Esto sucede cuando, por ejemplo, el o la docente logra que los estudiantes se guíen o modelen un procedimiento, expliquen o enseñen un concepto, trabajen en conjunto, opinen o evalúen la respuesta o desempeño de algún compañero, entre otros. Rúbrica del indicador, promoción de la participación, clase con solo un estudiante. Este indicador evalúa la capacidad del docente para promover que su estudiante participe durante la clase, realizando las actividades y planteando sus dudas. Esta rúbrica se aplica solo en caso que el docente presente una clase con solo un estudiante, pues en esos casos no es posible evaluar cómo promueve que sus estudiantes colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico.
El docente logra que su estudiante realice las actividades relacionadas con los aprendizajes. Competente. El docente logra que su estudiante realice las actividades relacionadas con los aprendizajes y además en alguna ocasión promueve que el estudiante explique o plantee sus dudas o dificultades. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente logra que el estudiante se autoevalúe en algún aspecto vinculado al aprendizaje. Rúbrica del indicador, contribución de las actividades al logro de los objetivos. Este indicador evalúa la capacidad del docente para organizar las actividades de su clase de manera que contribuyan al logro de los objetivos propuestos, aprovechando el tiempo en función de dichos aprendizajes. Evidencia que debe ser revisada. Además de la grabación, este indicador requiere revisar la ficha de la clase grabada, específicamente los objetivos de la clase. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. Existe coherencia entre la mayoría de los objetivos propuestos para la clase y las actividades realizadas, pues el docente implementa actividades o realiza preguntas que permiten a los y las estudiantes abordar parcialmente las habilidades, conceptos y procedimientos que dichos objetivos señalan. Y, el tiempo no es adecuado para el desarrollo de algunas actividades grupales o individuales de la clase. Competente. Existe coherencia entre todos los objetivos propuestos para la clase y todas las actividades realizadas, pues el docente implementa actividades o realiza preguntas que permiten a los y las estudiantes abordar todas las habilidades, conceptos y procedimientos que dichos objetivos señalan. Y, el tiempo es adecuado para el desarrollo de todas las actividades grupales o individuales, es decir, no sobra ni falta tiempo. Destacado. Cumple la condición del nivel competente y, además, el docente propone objetivos relacionados con aprendizajes actitudinales o transversales y en la clase se observa que monitorea explícitamente el avance o desarrollo de estos aprendizajes en los estudiantes. Nota, si se verifica un error en definiciones, conocimientos o procedimientos que enseña en el transcurso del módulo 2, error conceptual, este indicador será calificado con el nivel más bajo en la rúbrica. Rúbrica del indicador, promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo. Este indicador evalúa la capacidad del docente para implementar actividades que contribuyen a que los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, creativo o la metacognición, para contribuir al aprendizaje profundo en su asignatura. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. En distintas ocasiones, el docente promueve que los estudiantes justifiquen sus respuestas, pero no los orienta a basarse en el análisis de información al momento de responder. O, promueve que los estudiantes creen una solución o producto para dar respuesta a un problema o situación. O, promueve que los estudiantes identifiquen lo que aprenden durante la clase y aquello con lo que tienen dificultades o no han logrado aprender. Competente. El docente promueve que los estudiantes argumenten sus respuestas en base al análisis de información. O, promueve que los estudiantes exploren diversas ideas antes de crear una solución o producto, para dar una respuesta creativa a un problema o situación. O, promueve que los estudiantes describan los procesos o estrategias que utilizan para aprender. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente promueve que los estudiantes evalúen o cuestionen la información analizada, promoviendo el pensamiento crítico. O, las diversas ideas que exploraron para crear una solución o producto, promoviendo el pensamiento creativo. O, los procesos o estrategias que utilizan para aprender, promoviendo la metacognición. Notas. 1. Dado que desarrollo de las habilidades relacionadas con el aprendizaje profundo es un proceso, no se espera observar el logro por parte de los estudiantes durante la clase grabada, pero se debe velar por que ellos participen y además estar atento a los desempeños que muestren, para impulsar el desarrollo de las habilidades en caso de que no lo estén logrando. La promoción de estas habilidades puede realizarse a través de preguntas, tareas o actividades en que los estudiantes tienen la oportunidad de participar activamente para desarrollar alguna de ellas, otorgando el tiempo suficiente para que piensen o elaboren las ideas. Para favorecer el aprendizaje de todos, estas situaciones deben ser propuestas al curso completo, ya sea para trabajar todos juntos, o bien,
para abordarlas de forma individual o grupal. 2. La promoción del análisis de información se puede realizar a través de diferentes actividades que apunten a que los estudiantes utilicen información para realizar síntesis, inferencias, clasificaciones, comparaciones, predicciones, relaciones de causa y efecto, conexiones entre distintas fuentes, entre otras. En el contexto de este indicador, la información puede corresponder a datos, textos, imágenes, registros audiovisuales u otros. 3. Para la exploración de diversas ideas con la finalidad de crear una solución o producto, se debe promover que los estudiantes se aproximen a los problemas o situaciones planteados desde perspectivas diferentes. Esto se puede hacer promoviendo la búsqueda de diferentes soluciones, explicaciones o puntos de vista con la finalidad de crear una respuesta o solución creativa, en que los estudiantes tengan la oportunidad de plantear algo propio. Para que los estudiantes aborden la exploración de diversas ideas de forma divergente, es importante que exista un espacio de aprendizaje que les permita tomar riesgos y se valoren las ideas distintas. 4. Las estrategias que buscan favorecer el desarrollo de la metacognición apuntan a que los estudiantes puedan describir los procesos o estrategias de aprendizaje que están utilizando en la clase. Es importante tener presente que estas estrategias pueden llevarse a cabo en cualquier momento de la clase y no solo en el cierre de esta, pues se pueden realizar preguntas o tareas que conduzcan a los estudiantes a pensar sobre cómo están aprendiendo, o planificar y seleccionar las estrategias más adecuadas para abordar sus aprendizajes, o evaluar la efectividad de estas, entre otros aspectos. Rúbrica del indicador, uso de conocimientos y experiencias de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Este indicador evalúa la capacidad del docente para incorporar las experiencias o conocimientos de los estudiantes con el fin de enriquecer la comprensión de los aprendizajes abordados en la clase. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente promueve que sus estudiantes den cuenta de sus conocimientos o experiencias, pero no los integra a los aprendizajes abordados en la clase. O, el docente promueve que los estudiantes apliquen los aprendizajes de la clase en una actividad que tiene un contexto, pero éste no considera sus características, conocimientos o experiencias. Competente. El docente promueve que sus estudiantes den cuenta de sus conocimientos o experiencias y los va integrando a los aprendizajes abordados, con el fin de contribuir al desarrollo de aprendizajes profundos. O, el docente promueve que los estudiantes apliquen los aprendizajes de la clase en una actividad que tiene un contexto que considera sus características, conocimientos o experiencias, con el fin de contribuir al desarrollo de aprendizajes profundos. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, durante la clase se observa que, en distintas ocasiones, el docente implementa las estrategias descritas en el nivel competente, contribuyendo a desarrollar aprendizajes profundos. Notas. 1. Los conocimientos de los estudiantes pueden corresponder a conceptos, procedimientos o habilidades y estar asociados a aspectos disciplinares, relacionados con la asignatura o con otras asignaturas, o bien a conocimientos que han adquirido en la vida cotidiana. Asimismo, las experiencias de los estudiantes pueden estar relacionadas con situaciones ocurridas en clases anteriores o bien en sus vidas. El docente puede realizar diferentes estrategias para que los estudiantes den cuenta de sus conocimientos o experiencias relacionados con los aprendizajes que se abordan en la clase, tales como preguntas, lluvia de ideas, relato de experiencias sobre imágenes o videos, completar mapas conceptuales, elaborar esquemas, entre otros. 2. Integrar implica que el docente y sus estudiantes, en conjunto, van conectando, ampliando o construyendo relaciones entre los conocimientos y experiencias que van emergiendo desde los estudiantes y los aprendizajes abordados en la clase. 3. Incorporar situaciones o actividades de aplicación que consideren las características, conocimientos o experiencias de los estudiantes, implica que el docente las vincula con sus intereses, experiencias, su edad, su contexto familiar, social, comunitario, cultural, entre otros, así como con los conocimientos que hayan adquirido previamente en la asignatura, en la escuela o en otros ámbitos de su vida. Rúbrica del indicador, uso de los desempeños de los estudiantes para favorecer el aprendizaje.
Este indicador evalúa la capacidad del docente para estar alerta a los requerimientos, opiniones y respuestas de sus estudiantes, aprovechando sus aciertos y errores para orientarles en su aprendizaje. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente aborda las intervenciones de sus estudiantes agregando información a sus respuestas o corrigiendo en caso de estar incorrectos sus desempeños. Competente. En algunas ocasiones, el docente logra aprovechar las intervenciones de sus estudiantes para promover que analicen sus propios desempeños cuando estos son correctos, u orientándoles para que alcancen el desempeño esperado cuando muestran un desempeño incorrecto o incompleto. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, sistemáticamente el docente logra aprovechar las intervenciones de sus estudiantes para promover que analicen sus propios desempeños cuando estos son correctos, u orientándoles para que alcancen el desempeño esperado cuando muestran un desempeño incorrecto o incompleto. Rúbrica del indicador: promoción de la equidad de género en el aula. Este indicador evalúa la capacidad del docente para contribuir a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos y estereotipos de género, a partir de un diseño pedagógico y o gestión de las interacciones de la clase que considera el enfoque de género. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 4. Grabación de la clase y recursos. Ficha de la clase grabada. Apartado describa qué hizo en la clase para contribuir a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos o estereotipos de género. Insatisfactorio. No cumple con lo señalado en el nivel básico. O, el docente reproduce estereotipos o sesgos de género, a través del diseño pedagógico o en las interacciones que se producen en la sala de clases. Básico. El docente intenciona un diseño pedagógico que no reproduce sesgos o estereotipos de género. O, promueve intencionadamente igualdad de oportunidades para la participación de mujeres y hombres en las actividades de la clase. Competente. El docente intenciona un diseño pedagógico que desnaturaliza sesgos o estereotipos de género. O, promueve intencionadamente que mujeres y hombres asuman roles que desnaturalizan sesgos o estereotipos de género en las interacciones que se dan en la clase. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente promueve que las y los estudiantes cuestionen los sesgos o estereotipos de género a partir de las actividades de la clase o las interacciones que se producen en ella. Notas: para emitir un juicio en este indicador se considerará tanto lo señalado en la ficha de la clase como lo observado en los recursos adjuntos y la grabación, de modo que quien corrija la clase tenga claridad sobre las intenciones del docente que permiten comprender las acciones que realiza en la clase para desnaturalizar la reproducción de sesgos y o estereotipos de género. 1. Desnaturalizar refiere a mirar o analizar alguna situación entendiendo que los estereotipos de género no están naturalmente determinados, sino que corresponden a una construcción social y cultural que puede modificarse. Para efectos del diseño pedagógico, implica que el docente comprende que los sesgos y estereotipos son construcciones sociales, lo cual se manifiesta en decisiones intencionadas que contribuyen a que sus estudiantes desaprendan lo que saben o conocen sobre un determinado estereotipo o sesgo de género. Por ejemplo, esto podría observarse cuando en la clase se utilizan referentes o ejemplos que van en contra de los estereotipos, cuando se muestra que el acceso a determinados roles en la sociedad no está determinado por el género, cuando se muestra que los estereotipos de género han cambiado históricamente o que se deben a patrones culturales, entre otros. 2. Sesgos y estereotipos de género corresponden a ideas o juicios preconcebidos del o la docente basados en la construcción social-cultural del género que determina las características y roles que deben tener hombres y mujeres. Estas ideas y juicios preconcebidos se traducen en un deber ser que determina normas de comportamiento, roles, formas de participación en los espacios públicos y privados, formas de aprender, aspecto y formas de ser. 3. Promover que las y los estudiantes cuestionen los sesgos y estereotipos de género, implica entregarles oportunidades para reflexionar en relación con los sesgos y estereotipos presentes en la sociedad, lo que significan, el impacto que tienen, por qué debieran cambiar, etc. Esto permite que ellos comprendan que los sesgos o estereotipos son construcciones sociales y culturales aprendidas y que, por lo tanto, es posible generar cambios.
Rúbricas para el módulo 3, 2025. Rúbricas para evaluar el módulo 3 del portafolio. Séptimo básico a cuarto medio, asignaturas, 2025. Indicadores generales evaluados a partir del módulo 3 del portafolio. Rúbrica del indicador, relevancia del problema, interés o necesidad abordada, obligatoria. Rúbrica del indicador, reflexión sobre las necesidades profesionales a partir de evidencia de aprendizaje, voluntaria. Rúbrica del indicador, reflexión conjunta a través del diálogo, obligatoria. Rúbrica del indicador, seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo, voluntaria. Rúbrica del indicador, aprendizajes profesionales para la práctica pedagógica, obligatoria. Rúbrica del indicador, reflexión sobre sus creencias pedagógicas, voluntaria. Rúbrica del indicador, evaluación de la forma de trabajo, voluntaria. Indicadores evaluados a partir del módulo 3 del portafolio. La que se presenta a continuación sintetiza los indicadores evaluados a través del módulo 3 del portafolio de asignaturas de séptimo básico a cuarto medio. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. Relevancia del problema, interés o necesidad abordada, obligatoria. Reflexión sobre las necesidades profesionales a partir de evidencia de aprendizaje, voluntaria. Reflexión conjunta a través del diálogo, obligatoria. Seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo, voluntaria. Aprendizajes profesionales para la práctica pedagógica, obligatoria. Reflexión sobre sus creencias pedagógicas, voluntaria. Evaluación de la forma de trabajo, voluntaria. Rúbrica del indicador, relevancia del problema, interés o necesidad abordada, obligatoria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para comprender la relevancia que tiene para el proceso de aprendizaje de los estudiantes el abordar, en colaboración con otros, problemáticas, intereses o necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. A1. Relevancia del problema, interés o necesidad abordada. Atención, los y las participantes de una misma experiencia de trabajo colaborativo pueden presentar las mismas respuestas en esta subtarea. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente presenta una problemática, interés o necesidad relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje que abordó en la experiencia de trabajo colaborativo. Competente. El docente presenta una problemática, interés o necesidad relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje que abordó en la experiencia de trabajo colaborativo. Y demuestra comprensión de su importancia, explicando por qué es relevante para el aprendizaje de todos sus estudiantes. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente enriquece su comprensión de la problemática, interés o necesidad, explicando su relevancia a partir de distintos aspectos que impactan en el aprendizaje. Notas. 1. Estos aprendizajes pueden referirse a los relacionados con el desarrollo de actitudes, habilidades o conocimientos, aprendizajes transversales o socioemocionales, entre otros. 2. La comprensión de la problemática, necesidad o interés se enriquece cuando se incluye una explicación de dos o más aspectos distintos. Algunos de estos podrían ser, la utilidad que tiene desarrollar un determinado aprendizaje, habilidad, actitud, etc., la conexión que tiene con otros aprendizajes de la misma asignatura o de otras. El impacto que tiene en el ambiente de aprendizaje. El impacto que tiene en la actitud de los y las estudiantes hacia el aprendizaje. Rúbrica del indicador, reflexión sobre las necesidades profesionales a partir de evidencia de aprendizaje, voluntaria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para reflexionar con sus pares sobre sus requerimientos de desarrollo profesional vinculándolos con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, las que surgen del análisis de datos y evidencia pedagógica. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. A1.1.
Reflexión sobre las necesidades profesionales a partir de evidencia de aprendizaje. Atención, los y las participantes de una misma experiencia de trabajo colaborativo pueden presentar las mismas respuestas en esta subtarea. Insatisfactorio. No cumple con alguna de las condiciones del nivel básico. Básico. El docente identifica al menos una evidencia del aprendizaje de los estudiantes relacionada con la problemática, interés o necesidad abordada en el trabajo colaborativo. Y, a partir de lo anterior, identifica algún aspecto de la práctica pedagógica que necesitan desarrollar profesionalmente para responder a la problemática identificada. Competente. El docente interpreta al menos una evidencia del aprendizaje de los estudiantes relacionada con la problemática, interés o necesidad abordada en el trabajo colaborativo. Y, a partir de esta interpretación, reflexiona sobre algún aspecto de la práctica pedagógica que necesitan desarrollar profesionalmente para responder a la problemática identificada. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente en su interpretación relaciona evidencias de aprendizaje de diversas fuentes para enriquecer la comprensión de la necesidad, interés o problemática abordada en el trabajo colaborativo. Notas. 1. La interpretación de evidencias del aprendizaje de los estudiantes implica atribuir significado al relacionar la información que éstas entregan para realizar atribuciones respecto a su origen, causas o significados, o plantear preguntas que buscan indagar en las razones que originan el comportamiento de datos o resultados, o establecer hipótesis, entre otros. 2. ¿Qué se entiende por evidencias del aprendizaje de los estudiantes? Las evidencias pueden ser respuestas a tareas específicas, transcripciones de observaciones del trabajo de los estudiantes, de interacciones docente-estudiante o entre estudiantes, registros anecdóticos de situaciones dentro o fuera del aula, resultados de evaluaciones de aula o estandarizadas, entre otros. Por lo tanto, pueden corresponder a resultados o datos cuantitativos o cualitativos. Las evidencias pueden referir a aprendizajes de distinto tipo, por ejemplo, aprendizajes transversales, relacionados con el desarrollo social y afectivo, habilidades, actitudes o desempeños en contenidos propios de las asignaturas, entre otros aspectos vinculados al aprendizaje. Estas evidencias pueden haber sido recogidas mediante diferentes instrumentos, registros, estrategias o metodologías, o bien, por medio de registros más informales, que le hayan permitido a docentes y educadores obtener información anecdótica o emergente que le pareció necesario recoger respecto del aprendizaje de los estudiantes. 3. La reflexión implica preguntarse sobre aspectos de la práctica que se ven interpelados por la información que surge de la interpretación de la evidencia pedagógica. Esto debería conducir a identificar aquellas prácticas que requieren desarrollar para dar respuesta a la problemática, interés o necesidad que convocó el trabajo colaborativo. 4. Algunos aspectos de la práctica profesional que podrían desarrollar o aprender los participantes de la experiencia de trabajo colaborativo pueden corresponder a conocimientos o competencias específicas, necesidades de formación en estrategias o teorías de aprendizaje u otros referentes. Abordar estos requerimientos permite enriquecer la práctica pedagógica. 5. Se consideran como diversas fuentes, por ejemplo, evaluaciones realizadas en distintos momentos. Encuestas a estudiantes. Observación del desempeño de los estudiantes en clases. Registros de asistencia. Registros de rendimiento de una asignatura. Entrevistas de apoderados. Observaciones de la convivencia de un curso en distintos momentos o lugares, dentro y fuera del aula, distintas asignaturas, etc., entre otros. Rúbrica del indicador, reflexión conjunta a través del diálogo, obligatoria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para reflexionar con otros integrantes de la comunidad educativa o redes a través del diálogo, estableciendo relaciones entre el aprendizaje de los estudiantes y la práctica de enseñanza, para tomar decisiones fundadas en un conocimiento construido en conjunto. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. A.2. Reflexión conjunta a través del diálogo. Atención, los y las participantes de una misma experiencia de trabajo colaborativo pueden presentar las mismas respuestas en esta subtarea. Insatisfactorio.
No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente presenta una propuesta elaborada en conjunto con otros, centrada en aspectos pedagógicos para abordar la problemática que origina el trabajo colaborativo, pero sin dar cuenta de un proceso reflexivo. Competente. El docente da cuenta de una reflexión pedagógica conjunta para abordar la problemática que originó el trabajo colaborativo, estableciendo una decisión sobre la mejor forma de abordarla. Y, en este proceso reflexivo logra relacionar el aprendizaje de los estudiantes con la práctica pedagógica. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, se incorpora alguno de los siguientes aspectos que profundizan la reflexión conjunta, los fundamentos teóricos de la práctica pedagógica. El rol y misión como docentes. Las motivaciones profesionales. Notas. 1. ¿Qué se entiende por reflexión conjunta? Es una experiencia de indagación entre los y las participantes donde se conversa y piensa detenidamente sobre una temática en particular con el objetivo de comprenderla y darle sentido, lo que permite tomar decisiones. Este proceso reflexivo se caracteriza por los cuestionamientos respecto al fenómeno en cuestión que puede manifestarse en hipótesis, interpretaciones o explicaciones frente al mismo, o bien, a través de argumentos y contraargumentos que dan cuenta de las distintas miradas o perspectivas sobre una temática y le aportan profundidad. 2. Relacionar el aprendizaje con la práctica pedagógica implica entender lo que le sucede a los estudiantes al aprender y cómo esto se vincula con la enseñanza. Ese propósito guía las discusiones en torno al problema, necesidad o interés y cuando se examinan las diferentes alternativas para abordarlo. 3. Por fundamentos teóricos de la práctica se consideran aquellos sustentos o argumentos que derivan de investigaciones o desarrollos teóricos de autores sobre temas relativos a la pedagogía, práctica docente, aprendizaje, etc. Por ejemplo, teorías sobre cómo aprenden los niños y jóvenes, hallazgos de estudios sobre la efectividad de determinadas metodologías. 4. En las respuestas los docentes pueden referir al rol y misión como docentes en general, o bien, de forma más específica según las particularidades de la modalidad, trayectoria, nivel o asignatura que ejercen. Rúbrica del indicador, seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo, voluntaria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para recoger y analizar información sobre el proceso de implementación del trabajo colaborativo para ajustar o mantener decisiones orientadas al logro de los objetivos propuestos. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. A. 3. Seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo. Atención. Los y las participantes de una misma experiencia de trabajo colaborativo pueden presentar las mismas respuestas en esta subtarea. Insatisfactorio. No cumple con alguna de las condiciones del nivel básico. O, la respuesta no presenta una instancia de seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo, sino que refiere a una evaluación final de este. Básico. El docente nombra la información recogida sobre el proceso de implementación del trabajo colaborativo. Y, a partir de lo anterior, señala las decisiones que tomaron para continuar implementando la experiencia y alcanzar los objetivos propuestos para el trabajo colaborativo. Competente. El docente interpreta la información recogida sobre el proceso de implementación del trabajo colaborativo. Y, a partir de lo anterior, señala las decisiones que tomaron para continuar implementando la experiencia y alcanzar los objetivos propuestos para el trabajo colaborativo. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, en la interpretación de la información, el docente interrelaciona diversas variables o factores involucrados en el proceso de implementación de la experiencia, que enriquecen la fundamentación de las decisiones tomadas. Notas. 1. La interpretación de la información recogida en el seguimiento implica atribuir significado a algún aspecto de esta información, lo cual podría presentarse al buscar o atribuir causas a aspectos de la implementación que están resultando o que no lo están haciendo como se esperaba, o establecer conclusiones frente a resultados de aprendizaje de los y las estudiantes, o establecer hipótesis sobre algún aspecto de la información recogida, entre otros. 2. ¿Qué se entiende por información recogida en las instancias de seguimiento?
Esta debe ser observable y puede corresponder al monitoreo de los aprendizajes o desempeños de los estudiantes, al monitoreo del proceso de implementación del trabajo colaborativo o al monitoreo de las formas de abordar las necesidades de desarrollo profesional que se plantearon inicialmente. Esta información puede surgir de instancias sistemáticas de seguimiento como registros de observación de la implementación, reuniones de análisis de la implementación, resultados de evaluaciones, datos de encuestas u otros instrumentos aplicados para hacer monitoreo a los objetivos propuestos para el trabajo colaborativo, así como información emergente, por ejemplo, levantamiento de dificultades que enfrentaron, conversaciones con colegas respecto a avances logrados, entre otros aspectos. Por lo tanto, pueden corresponder a información o datos cuantitativos o cualitativos. Esta información puede haber sido recogida mediante diferentes instrumentos, registros, estrategias o metodologías, o bien, por medio de registros más informales, que les hayan permitido a docentes obtener información anecdótica o emergente que les pareció necesario recoger respecto del proceso de implementación del trabajo colaborativo. 3. Variables o factores involucrados en el proceso de implementación de la experiencia pueden ser habilidades involucradas, contextos en los cuales se desarrolla la actividad, personas que intervienen en la implementación, formas en que se recogen los datos, entre otros, dando cuenta de cómo ellos se relacionan entre sí, enriqueciendo la fundamentación para la toma de decisiones. Rúbrica del indicador, aprendizajes profesionales para la práctica pedagógica, obligatoria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para evaluar el aprendizaje profesional que logró a partir del trabajo colaborativo considerando cómo se han modificado sus conocimientos o habilidades. Ello se ha manifestado en su práctica y en el aprendizaje de sus estudiantes. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. B1. Aprendizajes profesionales a partir de la experiencia de trabajo colaborativo. Atención, la respuesta a esta subtarea debe ser elaborada en forma individual. Insatisfactorio. No cumple con alguna de las condiciones del nivel básico. Básico. El docente reconoce el aporte de la experiencia de trabajo colaborativo, identificando lo que aprendió en esta experiencia, sin embargo, presenta de manera general cómo dicho aprendizaje se manifiesta en su práctica pedagógica. Y señala de manera general que su aprendizaje ha repercutido en los estudiantes. Competente. El docente evalúa el aporte de la experiencia de trabajo colaborativo, identificando lo que aprendió producto de su participación en esta experiencia, ilustrando a través de situaciones concretas cómo dicho aprendizaje se manifiesta en su práctica pedagógica. Y señala cómo ha repercutido su aprendizaje en los estudiantes. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente da cuenta de dificultades, cuestionamientos o aprensiones que le surgieron en el camino. O, el docente evalúa críticamente su aprendizaje, explicando algún aspecto que se encuentra menos logrado. Notas. 1. Los aprendizajes profesionales docentes pueden ser de diferente índole, desde el aprendizaje de ciertas técnicas o metodologías hasta la comprensión de nuevos enfoques educativos. 2. Considere que la repercusión en el aprendizaje de los y las estudiantes podría presentarse en las actitudes, habilidades, conocimientos o aspectos socioemocionales. Rúbrica del indicador, reflexión sobre sus creencias pedagógicas. Voluntaria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para reflexionar sobre el impacto del trabajo colaborativo en el proceso de cuestionamiento de sus creencias sobre cómo se enseña, cómo se aprende o su rol como docente. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. B2. Reflexión sobre sus creencias pedagógicas. Atención. La respuesta a esta subtarea debe ser elaborada en forma individual. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente da cuenta de alguna creencia pedagógica que identificó a partir del trabajo colaborativo y describe cómo dicha creencia se manifiesta en su práctica pedagógica. Competente. El docente da cuenta del proceso de cuestionamiento de una creencia pedagógica que experimentó durante el trabajo colaborativo y describe cómo dicha creencia se manifiesta en su práctica pedagógica. Destacado.
Cumple con el nivel competente y, además, ilustra a través de ejemplos el efecto que tienen sus creencias pedagógicas en el aprendizaje de sus estudiantes. Notas. 1. El proceso de cuestionamiento de una creencia implica reflexionar, detenerse a pensar y dar sentido a las situaciones que interpelaron sus creencias, lo que lleva a examinar aquellos momentos del trabajo colaborativo que provocaron una contradicción interna entre lo que sabía y lo nuevo que se presenta. La reflexión sobre este proceso ayuda a entender qué aspectos de la creencia se mantuvieron o se modificaron, así como que de lo vivido en la experiencia de trabajo colaborativo ayudó a este cuestionamiento y eventual transformación. 2. ¿Qué se entiende por creencias pedagógicas? Son aquellas ideas que los docentes tienen sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre su rol como docentes, que sustentan sus acciones y toma de decisiones en la escuela. A veces estas creencias no están conscientes, sin embargo, los procesos reflexivos ayudan a visibilizarlas. Rúbrica del indicador, evaluación de la forma de trabajo, voluntaria. Este indicador evalúa la capacidad del docente para evaluar de manera crítica la forma de trabajo desarrollada durante la experiencia, identificando aquellos aspectos que facilitaron y obstaculizaron la consecución de los objetivos del trabajo colaborativo para reconocer lo que es valioso de aplicar en futuras implementaciones. Evidencia que debe ser revisada. Tarea 5. Trabajo colaborativo y desarrollo profesional de excelencia. C1. Evaluación de la forma de trabajo. Atención, la respuesta a esta subtarea debe ser elaborada en forma individual. Insatisfactorio. No cumple con la condición del nivel básico. Básico. El docente explica solo un aspecto de las formas de trabajo implementadas en la experiencia colaborativa que facilitó, o bien, que obstaculizó la consecución de los objetivos planteados. Competente. El docente explica por qué algunos aspectos de las formas de trabajo implementadas en la experiencia colaborativa facilitaron y otros obstaculizaron la consecución de los objetivos planteados. Y, a partir de ello, señala algo que aprendió sobre estas formas de trabajo que podría aplicar en otras experiencias de trabajo colaborativo. Destacado. Cumple con el nivel competente y, además, el docente describe la forma en que implementaría el aprendizaje logrado en otras experiencias. Nota. 1. ¿Qué se entiende por formas de trabajo? Son formas de organizar, planificar y o implementar la experiencia de trabajo colaborativo. Considera también aquellas metodologías, estrategias o formas de relacionarse que impactan en la colaboración y en el aprendizaje de los participantes, así como el diseño del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, designación de roles para determinadas tareas, establecer plazos, reuniones periódicas para compartir los avances del trabajo, observaciones de aula cruzadas, entre otros. Estas formas pueden provenir del trabajo entre pares como también de la implementación de la experiencia con otros participantes, por ejemplo, estudiantes, apoderados, entre otros.